La política española se encuentra navegando en aguas verdaderamente turbulentas en la actualidad. Los ciudadanos observan con preocupación los recientes acontecimientos tanto a nivel nacional como internacional. Las alarmas han saltado tras las últimas declaraciones atribuidas al entorno de Donald Trump. El posible retorno del líder republicano a la Casa Blanca genera una gran incertidumbre. Se rumorea que Estados Unidos podría considerar que España no tiene nada que ofrecer. Esta afirmación, de confirmarse, supondría un giro radical en las relaciones diplomáticas bilaterales. Cortar los lazos históricos entre ambas naciones tendría consecuencias impredecibles para nuestra economía. Históricamente, Madrid y Washington han mantenido una alianza estratégica fundamental para la defensa. Las bases militares compartidas siempre han sido un punto de anclaje en esta relación. Sin embargo, los vientos políticos cambian rápidamente en el escenario geopolítico mundial contemporáneo. Muchos analistas temen que nuestro país quede aislado de las grandes decisiones globales. La posibilidad de un distanciamiento real ocupa hoy las portadas de todos los diarios. Nos enfrentamos a un desafío diplomático de una magnitud que no veíamos en décadas. La sociedad española exige claridad y firmeza ante estas aparentes amenazas exteriores. Es momento de reflexionar sobre cuál será el verdadero papel de España en el mundo. Una hipotética ruptura comercial con la primera potencia mundial resultaría devastadora para muchos sectores. Nuestras exportaciones dependen en gran medida del vasto mercado de los Estados Unidos. Sectores como el agroalimentario sufrirían un golpe casi definitivo si se imponen nuevos aranceles. El aceite de oliva o el vino español ya conocen la dureza de estas políticas proteccionistas. Además, la inversión extranjera directa podría paralizarse ante la falta de seguridad jurídica internacional. Las grandes empresas españolas con presencia en Norteamérica tendrían que replantear sus estrategias comerciales. El gobierno insiste en que la sangre no llegará al río y pide mantener la calma. Pero el sector empresarial prefiere prepararse para el peor de los escenarios posibles. La diplomacia económica debe trabajar a contrarreloj para tejer nuevas alianzas y proteger las actuales. No podemos depender exclusivamente de la buena voluntad de una sola administración extranjera. La diversificación de nuestros mercados se convierte ahora en una urgencia de primer nivel. Europa debe ser nuestro principal escudo protector frente a estas turbulencias externas. Solos en el mercado global, nuestra capacidad de negociación se vería gravemente mermada. La fortaleza económica de España dependerá de nuestra agilidad para adaptarnos a este nuevo orden. El desafío es inmenso y requiere una visión de Estado a largo plazo. La gran pregunta que ronda la calle es si la situación general va a empeorar. El optimismo no es precisamente el sentimiento predominante entre las familias españolas en estos momentos. La inflación sigue haciendo mella en los bolsillos y complicando la cesta de la compra. Si a esto sumamos una crisis diplomática, el cóctel puede ser verdaderamente explosivo. Los expertos económicos advierten de una posible ralentización en la creación de empleo. La incertidumbre es siempre el peor enemigo de la inversión y del crecimiento económico sostenido. El gobierno de coalición intenta transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en las instituciones. Aseguran que los cimientos de nuestra economía son lo suficientemente sólidos para resistir cualquier embate. No obstante, la percepción ciudadana a menudo difiere de los fríos datos macroeconómicos oficiales. La polarización política interna tampoco ayuda a proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior. Atravesamos un periodo donde la crispación domina el debate público diario. Las tensiones internacionales amenazan con agravar nuestras propias fracturas políticas internas. España necesita un liderazgo capaz de unir esfuerzos ante las adversidades que se avecinan. Evitar que la situación empeore debe ser la prioridad absoluta de todos los actores políticos. El futuro dependerá de las decisiones estratégicas que se tomen en los próximos meses. En medio de esta tormenta, la figura de Pedro Sánchez acapara todas las miradas. Muchos se preguntan si el actual presidente será capaz de agotar la presente legislatura. Su trayectoria política se caracteriza por una asombrosa capacidad de resistencia frente a la adversidad. Ha sobrevivido a crisis internas, pandemias y complejas negociaciones con sus socios de gobierno.
El manual de supervivencia del presidente parece inagotable ante los ojos de sus detractores. Cada vez que le dan por amortizado político, logra encontrar una salida inesperada. Sin embargo, el desgaste de gobernar en una coalición tan fragmentada es cada día más evidente. Sus socios parlamentarios elevan constantemente el precio de su apoyo en el Congreso de los Diputados. Las cesiones continuas generan un profundo malestar en parte de su propio electorado tradicional. La oposición considera que su tiempo se ha agotado y exige un adelanto electoral inmediato. A pesar de la presión, Sánchez mantiene el control de los tiempos políticos con firmeza. Su objetivo declarado es llegar a las próximas elecciones generales liderando el bloque progresista. Las quinielas sobre su futuro político cambian prácticamente semana tras semana en los medios. Nadie puede descartar un movimiento maestro de última hora que cambie todo el tablero. La política española nos ha enseñado que dar por muerto a Sánchez es un error de cálculo. El bloque de la investidura muestra signos evidentes de fatiga tras varios años de convivencia. Las diferencias ideológicas entre los distintos partidos de izquierda son cada vez más difíciles de ocultar. Las negociaciones presupuestarias se han convertido en un auténtico campo de minas para el Ejecutivo. Cada votación requiere un encaje de bolillos parlamentario verdaderamente extenuante para asegurar las mayorías. Los partidos independentistas aprovechan su posición de fuerza para exigir máximos en cada negociación. Esta dinámica debilita la imagen del gobierno ante los ciudadanos que demandan mayor estabilidad. A pesar de los desencuentros públicos, todos los socios saben que comparten un objetivo común. Evitar que la derecha y la extrema derecha lleguen al poder es el pegamento principal. Ese miedo compartido es lo que mantiene unida a una mayoría tan sumamente heterogénea. No obstante, las tensiones territoriales continúan siendo el principal factor de riesgo para la legislatura. Sánchez se ve obligado a hacer equilibrismos constantes para no romper la frágil baraja. Cada concesión a los nacionalistas provoca una tormenta política en el resto de los territorios. Gobernar España bajo estas condiciones requiere una dosis infinita de paciencia y audacia táctica. La resistencia del gobierno dependerá de su capacidad para seguir aprobando leyes clave. Si el motor legislativo se gripa definitivamente, las elecciones anticipadas serán la única salida posible. En la otra orilla del tablero político se encuentra Alberto Núñez Feijóo liderando la oposición. El líder del Partido Popular espera pacientemente su gran oportunidad para asaltar el poder. Su estrategia pasa por presentarse como la única alternativa viable y moderada al actual gobierno. Feijóo apela constantemente al desgaste de Sánchez y a los errores de la coalición progresista. Promete devolver la serenidad institucional a un país agotado por la crispación política constante. Sin embargo, su camino hacia la presidencia no está exento de enormes obstáculos internos. A menudo se le reprocha una falta de contundencia en los debates parlamentarios clave. Algunos sectores de la derecha exigen una oposición más frontal e ideológica frente al socialismo. Además, la dependencia del partido respecto a Vox complica su imagen de centro moderado. Los pactos autonómicos con la formación de extrema derecha espantan a parte del electorado centrista. Feijóo necesita lograr una mayoría muy amplia para poder gobernar sin ataduras incómodas. Las encuestas le sonríen, pero sabe que en política nada está escrito hasta el final. Deberá demostrar que tiene un proyecto de país sólido y no solo vivir de errores ajenos. La competencia por el espacio del centro-derecha será feroz en los próximos comicios generales. Su principal reto es convencer a los indecisos de que España necesita un cambio de rumbo. Predecir quién será el próximo presidente de España es hoy un ejercicio de pura especulación. El electorado español se ha vuelto tremendamente volátil y menos fiel a las siglas tradicionales. Las campañas electorales tienen ahora un peso decisivo en la movilización de los votantes. Un error en el debate televisivo final puede decantar la balanza en cuestión de horas. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se perfilan como los únicos candidatos reales a la presidencia. La batalla se librará en un puñado de provincias donde los restos electorales son determinantes. La demoscopia dibuja un país dividido prácticamente en dos mitades muy equilibradas en fuerza. El bloque progresista confía en la movilización del miedo a la involución de derechos sociales.
El bloque conservador apuesta por el hartazgo ciudadano ante las cesiones a los partidos minoritarios. Otras formaciones jugarán un papel crucial como muletas necesarias para formar una mayoría de gobierno. La desaparición de viejos partidos ha modificado profundamente la aritmética de los bloques parlamentarios. El futuro presidente será aquel que logre aglutinar mejor los intereses de la población general. Las elecciones autonómicas previas servirán como un excelente termómetro del estado de ánimo nacional. Gane quien gane, el próximo inquilino tendrá que gobernar buscando amplios consensos parlamentarios y sociales. Las mayorías absolutas parecen ser definitivamente una reliquia del pasado político español reciente. Otro de los temas más candentes en la agenda política nacional es sin duda la migración. España, por su situación geográfica, es la frontera sur natural de la Unión Europea. La presión migratoria en Canarias y en las costas andaluzas ha alcanzado niveles verdaderamente críticos. Las imágenes de cayucos llegando a nuestras playas generan un intenso debate en la opinión pública. Las organizaciones humanitarias exigen vías legales y seguras para todos los migrantes que llegan. Demandan un trato digno y el respeto absoluto a los derechos humanos fundamentales básicos. Por otro lado, diversos sectores expresan su gran preocupación por la capacidad de acogida. Los recursos asistenciales están al límite y las administraciones locales se declaran desbordadas frecuentemente. La extrema derecha utiliza este fenómeno para alimentar un discurso centrado en la inseguridad ciudadana. Relacionan de manera directa la inmigración irregular con el aumento de los índices de criminalidad. Este relato, aunque rebatido por los datos oficiales, cala profundamente en ciertos barrios populares. El gobierno intenta equilibrar la solidaridad internacional con el control estricto de nuestras fronteras nacionales. Piden más implicación a Bruselas, recordando que este es un problema de dimensión netamente europea. La migración no es una crisis puntual, sino un enorme desafío estructural de nuestro siglo. Es urgente abandonar la demagogia y buscar soluciones realistas a un drama humano innegable. En medio de este complejo escenario, surge la polémica sobre las regularizaciones extraordinarias de migrantes. El gobierno ha planteado medidas para otorgar papeles a miles de extranjeros que ya residen aquí. Se argumenta que muchos de ellos llevan años trabajando en la economía sumergida del país. Regularizar su situación supondría aflorar una importante cantidad de cotizaciones para la sanidad pública. Además, paliaría la evidente falta de mano de obra en sectores clave como la agricultura. Sin embargo, la oposición política ve en estas medidas una estrategia oculta muy diferente. Acusan a Pedro Sánchez de buscar nuevos caladeros de votos mediante estas regularizaciones masivas planeadas. Sostienen que el partido de gobierno intenta crear una red clientelar entre las nuevas comunidades. Afirman que es un intento desesperado por mantenerse en el poder a cualquier precio posible. Esta dura acusación es rechazada frontalmente por los distintos miembros del gabinete ministerial progresista. Recuerdan que administraciones pasadas de signo conservador también realizaron procesos de regularización masiva similares. Afirman que su única motivación real es la pura justicia social y el pragmatismo económico. El debate se contamina rápidamente por los evidentes intereses partidistas de uno y otro lado. Mientras los políticos discuten acaloradamente, miles de familias viven en una situación de vulnerabilidad extrema. La integración real solo se consigue verdaderamente con políticas públicas valientes y alejadas del cálculo electoral. La Unión Europea observa con muchísima atención todos los movimientos que ocurren en la península ibérica. España es la cuarta economía de la zona euro y su estabilidad es vital. Los fondos europeos de recuperación han supuesto un balón de oxígeno crucial para nuestra economía pospandemia. Sin embargo, Bruselas exige reformas estructurales profundas a cambio de estas enormes inyecciones de capital. El gobierno debe rendir cuentas constantemente sobre el destino final de cada euro que recibe. La Comisión Europea vigila de cerca la ansiada reducción del déficit y de la deuda pública. En caso de un deterioro de las relaciones con Norteamérica, el paraguas europeo será imprescindible. La autonomía estratégica de Europa es hoy absolutamente más necesaria que nunca ante un mundo multipolar. España debe jugar un papel de claro liderazgo en la construcción de una política comunitaria fuerte.
Las graves divisiones internas no pueden distraernos de nuestra enorme responsabilidad histórica en este proyecto. Nuestros aliados continentales confían en que España siga siendo un gran baluarte del europeísmo militante. Un gobierno sumamente inestable en Madrid sería una pésima noticia para las instituciones comunitarias. Las próximas citas electorales servirán para medir la temperatura del proyecto de integración continental general. El auge del euroescepticismo es una peligrosa amenaza fantasma que recorre todas las capitales del continente. España tiene la sagrada obligación de combatir ese pesimismo demostrando los innegables beneficios de la Unión. Volviendo a la dura realidad cotidiana, la economía doméstica es la que verdaderamente quita el sueño. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema dramático para los jóvenes. Los precios de los alquileres en grandes ciudades alcanzan cifras absolutamente inasumibles para un sueldo medio. La nueva ley de vivienda aprobada genera opiniones muy encontradas entre los expertos del sector inmobiliario. Algunos creen que protegerá a los inquilinos vulnerables de las subidas abusivas de los grandes tenedores. Otros advierten claramente que la regulación de precios acabará retrayendo la oferta y empeorando el problema. La tasa de desempleo juvenil de España sigue siendo una de las más altas de Europa. Es totalmente urgente promover un modelo productivo que genere empleos de calidad y alto valor añadido. La triste precariedad laboral condena a miles de jóvenes a retrasar indefinidamente sus propios proyectos vitales. El poder adquisitivo de los salarios no ha logrado seguir el ritmo frenético de la reciente inflación. Hacer la compra o pagar los recibos básicos supone un enorme y verdadero esfuerzo para las familias. Los datos de crecimiento macroeconómico son positivos, pero esa riqueza no se redistribuye de forma equitativa. El lógico descontento social por estas desigualdades económicas es un caldo de cultivo perfecto para el populismo. Cualquier candidato a presidir la nación deberá ofrecer soluciones reales y tangibles a esta emergencia social. Los debates políticos estériles y vacíos no llenan nunca la nevera de ningún ciudadano de este país. La sociedad española sufre hoy los terribles estragos de una polarización política sin precedentes en democracia. El diálogo sosegado y el necesario respeto al adversario parecen haber desaparecido completamente de la vida pública. Las modernas redes sociales actúan como formidables cajas de resonancia para los peores discursos de odio. Los ciudadanos asisten perplejos a un triste espectáculo diario de descalificaciones gruesas en el Parlamento Nacional. Esta peligrosa toxicidad ambiental contamina las relaciones personales e incluso las cenas familiares de los ciudadanos. Nos estamos acostumbrando a etiquetar equivocadamente al otro como un enemigo al que hay que destruir. Se pierden los sanos matices y se impone el dañino pensamiento de trinchera que rechaza toda autocrítica. La enorme desafección política crece a un ritmo verdaderamente alarmante entre los sectores más jóvenes. Muchos sienten sinceramente que la clase política vive en una burbuja totalmente ajena a sus problemas. Esta profunda falta de confianza en las instituciones es un síntoma muy grave de deterioro democrático. Urge reconstruir los valiosos puentes dinamitados y recuperar urgentemente el espíritu de concordia de la transición. Necesitamos nuevos líderes que aporten enorme serenidad y que busquen grandes pactos por el bien común. Cuestiones vitales como la educación, el agua o las pensiones no deberían ser jamás armas arrojadizas partidistas. Superar esta evidente división social es el principal e ineludible reto que tenemos como país moderno. España es muchísimo mejor de lo que sugiere el ruido ensordecedor de su vida política actual. Si retomamos la evidente amenaza de la nueva administración estadounidense, conviene analizar bien su estilo negociador. Durante su mandato anterior, la diplomacia de aquel país se caracterizó por su agresiva imprevisibilidad constante. La vieja política de aislamiento supuso el desprecio sistemático de las grandes alianzas multilaterales tradicionales occidentales. Utilizan los pesados aranceles como un contundente arma de extorsión para conseguir enormes concesiones de socios comerciales. España, con su actual gobierno marcadamente progresista, representa la absoluta antítesis ideológica del famoso magnate norteamericano. Es muy probable que utilicen la ideología como burda excusa para castigar severamente los intereses nacionales. Sin embargo, no debemos olvidar jamás que aquella gran potencia se mueve principalmente por fríos intereses económicos. Si a las enormes corporaciones de allí les conviene invertir aquí,
las graves amenazas quedarán en nada. Nuestra robusta infraestructura de telecomunicaciones y nuestras nuevas energías renovables son muy atractivas para el capital exterior. El gobierno español debe jugar sus delicadas cartas con extrema inteligencia y evitar caer en provocaciones dialécticas. La diplomacia silenciosa y discreta suele ser muchísimo más efectiva que los grandes discursos de cara a la galería. Necesitamos mantener importantes canales de comunicación fluidos y abiertos con ambos lados del espectro político internacional. Europa entera está diseñando rápidamente urgentes planes de contingencia ante lo que pueda pasar al otro lado. No somos ni mucho menos los únicos que tememos los exabruptos del ocupante de aquel poder global. La fuerte unidad de acción europea unida será nuestra mejor y única herramienta de defensa internacional. Ante este panorama internacional convulso y cambiante, España debe reforzar su propia resiliencia interna como prioridad absoluta. No podemos permitir bajo ningún concepto que nuestro debate político esté dictado constantemente por grandes amenazas exteriores. El país necesita centrarse urgentemente en resolver los enormes problemas estructurales que arrastramos desde hace varias décadas. La necesaria modernización de nuestra obsoleta administración pública es una tarea pendiente que no admite más demoras. Debemos apostar decididamente por la ciencia y la innovación tecnológica para ganar enorme competitividad en el mercado global. La obligada transición ecológica no es solo una cuestión moral, sino una gigantesca oportunidad económica nacional irrepetible. Convertirnos velozmente en líderes en energías limpias nos otorgaría una valiosísima independencia energética frente a potencias terceras. A nivel político, la verdadera madurez democrática se demuestra afrontando los graves problemas mediante el diálogo constructivo. Los principales dirigentes nacionales deberían ser perfectamente capaces de sentarse pacíficamente a pactar cuestiones sociales esenciales. La inmensa mayoría de la ciudadanía agradecería profundamente un noble gesto de altura de miras por parte de ambos. Lamentablemente, la perniciosa dinámica electoral constante parece impedir sistemáticamente cualquier acercamiento razonable entre las dos fuerzas políticas. El frío cálculo de los votos a corto plazo domina absolutamente todas las estrategias de los gabinetes comunicativos. Esta visión cortoplacista es, sin ninguna duda, el mayor y más peligroso enemigo del progreso social real. Exigir enorme responsabilidad y seriedad a nuestros gobernantes es un deber cívico ineludible de todos los ciudadanos. El futuro no está escrito y dependerá enteramente de la legítima exigencia ciudadana hacia sus propios representantes. Profundizando en la teoría conspirativa de que Sánchez busca votos mediante grandes regularizaciones migratorias, hay matices fundamentales. Los extranjeros recién regularizados administrativamente no adquieren automáticamente el ansiado derecho al voto en las elecciones generales. Para poder votar legalmente es necesario obtener primero la nacionalidad española, un proceso enormemente largo y tedioso. Por lo tanto, el supuesto rédito electoral inmediato de estas justas medidas es prácticamente nulo a corto plazo. Quienes acusan severamente al gobierno de oscuras maniobras electorales suelen obviar este dato administrativo fundamental y básico. Es muy cierto que a largo plazo, estas nuevas bolsas de población nacionalizada podrían simpatizar con formaciones progresistas. Agradecerían sinceramente a los grandes partidos de izquierda la invaluable oportunidad de haber salido de la marginalidad legal. Pero pensar fijamente que existe un plan maquiavélico y matemático para alterar el censo es muy reduccionista. Las regularizaciones administrativas responden mucho más a una fuerte presión de la innegable realidad social que no se puede ocultar. Tarde o temprano, la gran economía necesita aflorar a esos trabajadores esenciales para sostener el sistema general. El intenso debate sobre la compleja inmigración debería centrarse en cómo integrar de manera plenamente efectiva a estas personas. Garantizar el rápido aprendizaje del idioma nacional y la plena inserción laboral es fundamental para evitar la guetización. Los peligrosos discursos xenófobos solo generan profundas fracturas sociales que dificultan enormemente la pacífica convivencia en los barrios. España ha sido históricamente un inmenso país de emigrantes y eso debería dotarnos de cierta empatía humana especial. Abordar el complejo fenómeno migratorio con gran madurez colectiva es el signo de una democracia verdaderamente consolidada. Si Pedro Sánchez no logra ganar los próximos comicios, su intenso legado será objeto de eterno debate.
Sus acérrimos defensores destacarán la subida histórica del salario mínimo y la beneficiosa reforma laboral aprobada recientemente. Señalarán triunfalmente su gestión durante la pandemia y la posterior y evidente recuperación económica avalada por Europa. Subrayarán vehementemente los enormes avances en derechos civiles y la justa protección de los colectivos sociales más vulnerables. Por el contrario, sus feroces críticos recordarán siempre los polémicos pactos con las cuestionadas fuerzas políticas independentistas. Le acusarán implacablemente de haber cruzado líneas rojas imperdonables como la reciente amnistía para los líderes catalanes. Su mediática figura quedará irremediablemente asociada a la máxima e inédita polarización de la sociedad española contemporánea. La imparcial historia juzgará con fría perspectiva si sus decisiones fueron audaces actos de Estado o mera supervivencia. Lo absolutamente innegable es que Sánchez no deja a casi nadie indiferente en el actual panorama político español. Ha sido un peculiar presidente fuertemente moldeado por la enorme necesidad de gobernar en una época de fragmentación absoluta. Su apellido se ha convertido ya en un término totalmente despectivo para unos y de puro orgullo para otros. La forma exacta en que termine su intenso mandato marcará definitivamente su página principal en los libros de historia. Si finalmente cae derrotado por Feijóo, su gran formación política tendrá que afrontar una profunda travesía del desierto. La compleja reconstrucción del enorme espacio de centro-izquierda sin su poderoso hiperliderazgo será un reto orgánico monumental. Su hipotética marcha marcaría el fin indudable de un ciclo político verdaderamente excepcional y sumamente convulso en nuestra democracia. Si, por el contrario, Feijóo se convierte en el ansiado próximo presidente electo, sus enormes retos serán verdaderamente titánicos. Su primerísima prueba de fuego será lograr conformar un gobierno estable, probablemente dependiendo de cuestionados votos muy conservadores. Gestionar inteligentemente las duras exigencias de la extrema derecha sin alienar a su votante más centrista requerirá gran habilidad. Deberá demostrar rápidamente que es perfectamente capaz de gobernar para todos y lograr calmar las grandes tensiones territoriales existentes. Desmontar cuidadosamente la profunda herencia legislativa de Sánchez sin provocar un gran incendio social en las calles será complejo. Feijóo promete incansablemente una gestión fuertemente tecnócrata, totalmente alejada del enorme ruido ideológico que ha dominado la actual legislatura. Sin embargo, la dura realidad económica de un tenso contexto internacional sumamente adverso no le pondrá las cosas fáciles. Deberá mantener intacta la gran confianza de las instituciones europeas garantizando el necesario rigor fiscal y las profundas reformas. La ansiada pacificación de la región de Cataluña será otro de los grandes e históricos exámenes que tendrá que aprobar. Revertir la polémica amnistía, como ha prometido reiteradamente, podría reabrir el grave conflicto institucional que parecía haberse adormecido últimamente. El líder político conservador tendrá que demostrar fehacientemente si es un verdadero estadista o un simple y gris gestor administrativo. La alargada y mediática sombra de líderes madrileños será una enorme presión constante e incómoda desde sus propias filas. Los poderosos varones autonómicos de su partido tendrán muchísimo e indudable peso en las grandes decisiones del Ejecutivo Nacional. Ser el máximo presidente de todos los ciudadanos españoles requerirá gobernar inteligentemente mirando mucho más allá de las bases propias. El éxito histórico de Feijóo dependería enteramente de su inmensa capacidad para reconciliar a un país que está profundamente fragmentado. En definitiva y para concluir, España se asoma expectante a un difuso horizonte plagado de interrogantes mayúsculos y grandes encrucijadas históricas. La muy posible y temida hostilidad de la nueva administración estadounidense es solo una inestable variable más en esta complejísima ecuación. Nuestro gran país ha demostrado sobradamente en numerosas y difíciles ocasiones a lo largo de la historia su notable resiliencia colectiva. Fuimos totalmente capaces de superar graves crisis mucho peores gracias al inmenso esfuerzo y la férrea determinación de nuestra gente trabajadora. La noble política debe volver urgentemente a ser una valiosa herramienta útil para resolver graves problemas, no para crearlos artificialmente. El tenso debate público nacional necesita recuperar perentoriamente un adecuado tono de profundo respeto que permita llegar a consensos sociales amplios. Ya sea con el líder socialista o con el dirigente conservador al mando supremo, los grandes retos estructurales seguirán siendo exactamente los mismos. La compleja migración, la frágil economía,
La inaccesible vivienda y la delicada posición internacional exigen un ambicioso proyecto nacional compartido urgente. Los honrados ciudadanos no pueden permitirse jamás el inmenso lujo de caer en el profundo desánimo o la más absoluta apatía política. Participar cívica y activamente en la democracia diaria es la única y mejor forma de garantizar que nuestros legítimos intereses sean cabalmente defendidos. Debemos exigir líderes verdaderamente excepcionales que nos unan fuertemente frente a los inmensos y complejos desafíos que nos plantea el turbulento siglo XXI. No permitamos de ninguna manera que los oscuros miedos exteriores o las tristes divisiones internas paralicen el sano avance de nuestra sociedad. España tiene muchísimo y muy valioso que ofrecer al gran mundo y a sí misma si logra remar unida en una sola dirección. Mantengamos la fe y la esperanza viva de que, a pesar del insoportable ruido actual, prevalecerá la buena sensatez y la necesaria cordura. El brillante futuro de España se construye sólida y conjuntamente día a día en la voluntad inquebrantable de todos los honrados españoles.